fue de los primeros ángeles creados por Dios y lo acompañaba en su obra antes incluso de que el Edén existiera. Y en sí no era desobediente, pero sí era cuestionante. Se preguntaba por qué no podía tocar, interactuar con los seres humanos, con la creación. Y en cierto momento fue tal la duda de Oriá hacia Dios que la arroja de los cielos y la condena a no poder tener hijos, hacer Crear. crear. Porque una de las cosas que según me estuviste contando fuera de la entrevista es que Oriá tenía deseo de poder dar vida. Exacto. Oriá veía, este ángel caído, veía que los animales parían, las mujeres parían, los humanos tenían familia y este ángel quería saber por qué no podía. Y Dios, bueno, me comentabas que dijo, no, tu función es simplemente estar conmigo, adorarme a mí, acompañarme a mí, porque sos otra categoría de, de energía y de creación. Y entonces cuando ella empieza a cuestionar esto, es que cae a la tierra, es, digamos, despachada de alguna manera de su función de ángel y Sí, se vuelve un ángel caído posteriormente llamado demonio, ¿no? exactamente. De nombre Obisut. Se rebautiza como Obisut, pierde su nombre angelical para ser eh, Obisut, la de Obisut, las costas lejanas. la de las costas lejanas, también mal llamada la envidiosa, Sí, porque justamente quería lo que no podía tener. sí, se le atribuye la tradición popular de que robaba los niños recién nacidos o los nonatos de las madres para poder tenerlos ella. Entonces podríamos decir, y acá pasa lo simpático, ¿será realmente que los demonios son malos o son netamente destructivos? No, yo creo que como veíamos con el griego daimon, son ajenos a nuestra idea del bien y el mal. Yo pienso que el bien y el mal es una construcción cultural, ética, y pienso que sí tienen un sentido de justicia, pero que es ajeno a nosotros. Un No, sentido de justicia que se podría decir, por lo que venimos charlando hasta ahora, que va más relacionado a lo opuesto que de Dios, podríamos decir, del Dios cristiano. no necesariamente opuesto, sino alternativo, porque si hablamos de opuestos, Dios diría vida y los demonios dirían muerte. Creo que no es el punto, sino que tiene una visión más alternativa de las cosas. Y muchas veces lo alternativo no necesariamente es algo negativo. No, no necesariamente. Bien, o Just, sea que podríamos decir que tienen su propia ideas al respecto de la justicia. exacto. Hay algo interesante que me comentabas. ¿Me podrías hablar un poco de Abaddon, que es un ángel caído pero no tan caído? No, es un ángel, sí, un ángel creado por Dios, pero es no expulsado del cielo, sino podríamos decirlo reasignado de área, pero sin perder su esencia angelical y sin corromperse. Responde a un objetivo simplemente. Es un enviado de Dios más haciendo un trabajo en específico, que es el de llevar la justicia del fuego a los rincones más oscuros. Entonces, digamos que eh, Dios manda a Abaddon sin caer en pecado, porque hay que decirlo, Abaddon fue uno que no cayó en pecado, es decir, que no, Exacto.
no cedió como el resto de los demonios al deseo de la carne. Ni al deseo de la carne, ni a la duda. Él no dudaba de Dios. Pero sin embargo Dios, debido a que el fuego es un purificador innato, decide enviarlo junto con los demonios para ser quien lleva la justicia, una justicia bastante severa, hay que decirlo, que no deja de ser la justicia de Dios de alguna manera, ¿no? No es una justicia que trasciende a Dios. Justamente por eso lo aparta de su lado. Bien, interesante. Y es el único que se representa con alas blancas. Él y Lucifer. Ah, blancas. Blancas. Porque Sí, Lucifer tiene las alas oscuras, pero tiene alas. sí, sí. Tiene alas angelicales, no alas como el clásico murciélago, sino que conserva sus alas angelicales, pero no son blancas. O sea, Exactamente. Se dice, según la mayoría de los libros y dogmas, hablan de que son unas alas un poco... Son angelicales, sí, pero son oscuras. sí. Y que están un poco, digamos, rotas en algunas partes debido a la guerra y la caída que él sufrió. Ok, ahora vamos a charlar un poco de algo más íntimo tuyo, de tu día a día como practicante de la demonología. ¿Cómo es, en qué consiste tu práctica, tu día a día? ¿Es devocional o es transaccional con los demonios? Es decir, devocional en el sentido de que es algo que, como digamos el cristianismo nos hace ver la devoción de ir, prender una vela, cumplir un ritual X, o simplemente es transaccional de necesito esto, a cambio doy esto. ¿Cómo es tu día a día con ellos? Yo pienso que es un punto medio. No se cae en la devoción de inclinarse ante ídolos todos los días, prender velas a estatuas frías. Tiene un poco de eso, pero no es el punto, y tampoco es meramente transaccional de, como muchos grimorios muestran, yo invoco este demonio, le doy esto a cambio de esto y pim pum pa. Es un término medio, si hay peticiones, si hay mucha meditación. Es cierto que tenemos estatuillas, prendemos velas como la mayoría de los dogmas, pero es un punto medio, es más un vínculo interno el día a día. Dijiste una palabra que llamó mi atención. Explícame la diferencia técnica entre invocar y evocar. ¿Y cuál te gusta más de las dos? Bien, la invocación es contrario a lo que se ve en las películas de Hollywood, que solo aplican ese término, el término de invocación, es llamar hacia adentro, es decir, manifestar la energía, la esencia, el concepto del demonio en el interior de uno. Es decir, entrar en trance, meditar, meditación profunda. Eso es invocar, contrario a la idea de Hollywood, ¿no? Evocar es llamar hacia afuera, es tratar de buscar una manifestación externa a uno mismo del demonio, sea mediante pactos, mediante acuerdos, mediante la adivinación física, es decir, por cartas, runas. Me estás diciendo que entonces para producirse una comunicación, un vínculo con los demonios, hay un sistema interno, que es la meditación, y alguna ritualística específica que nos ayude, digamos, a crear ese vínculo. Y también está lo externo, es decir, aquello más material, por decirlo de una forma, que es a través de los sistemas de adivinación. ¿Un demonio se puede comunicar con sistemas adivinatorios tradicionales, como por ejemplo el tarot? Sí. En la demonología, en ninguna de sus ramas o de sus escuelas tiene un método adivinatorio físico, sean cartas, runas, no existen dentro de la idea de la demonología, pero sí se puede adoptar siempre y cuando sepas leer cartas o interpretar runas.
Y en tu caso, ¿cuál es el sistema que más te gusta para la evocación? ¿Tenés un sistema preferido con el cual, digamos, poder tener comunicación con ellos independiente de la meditación? Para la evocación me gusta el fuego, La lectura por fuego. la lectura por fuego y la lectura de brasas. Interesante. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿se tiene que hacer una llamarada? La lectura por fuego puede hacerse en una vela, en cualquier... No lo va a hacer en un encendedor, Claro. pero o por vela o por un fuego grande, depende de lo que... La demonología está muy asociada al fuego, ¿no? Sí, Muy asociada al fuego. E irónicamente también cuenta con deidades que están relacionadas al agua y al aire incluso. sí, agua, aire, tierra y fuego, Partes de los elementos principales, los elementos clásicos. los elementos clásicos, ¿no? Bien. Eh, Estás siendo muy modesto, hay que decirlo, pero sé que creaste un mazo o un oráculo en realidad de cartas que representa tu dogma y lo que has aprendido a lo largo de todos estos años del tema demonológico. ¿Cómo fue ese proceso? Y respondió a una necesidad, más que nada. Sí podía interpretar, yo uso el mazo egipcio, sí se puede canalizar esa energía de interpretar el mensaje, pero sentí que no era propio, porque respondió a una necesidad de representarse ellos mismos. ¿Y cómo fue el sistema de elegir las cartas, los diseños? Eh, ¿Recurriste a tus investigaciones? ¿Recurriste a alguna especie de sistema de invocación, es decir, meditar, ver algún tipo de cómo es visión onírica? ¿Cómo fue la construcción de esas cartas? Lo, el término práctico sobre el orden, las funciones, los elementos fue conocimiento Adquirido ya. adquirido ya. Después lo creativo sí se lo encargo a la meditación. Y ahí digamos que pudiste darle rostro o cara o figura a aquello que simplemente era una deidad energética que quizás no tenía una forma específica. Sí, lo que sucede es que las formas difieren mucho a veces una de otra y para eso me guié por la meditación, principalmente para los aspectos que darle, que respondan a una visión común, pero sin perder su esencia.